La palabra política viene del latín politicus y del griego politikos de politiqué, que significa de, para o relacionado al pueblo. La Real Academia de la Lengua Española en el 2014 la define como el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relación de poder entre los individuos. Adrián Lewis incluye a esta definición la importancia del estatus dentro de los miembros de la sociedad, y Hammurabi dice que es el arte doctrinal o práctica referente al gobierno de los estados. Para Linda Brady, esta debe de promover la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder para garantizar el bien común. La Organización Mundial de la Salud, OMS, por sus siglas en inglés, define a la salud como el estado completo de bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, no solo y exclusivamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Concebido como un algoritmo acabado y perfecto que brinde atención integral de cualquier tipo médico, quirúrgico, terapéutico, de rehabilitación, etc. Y que además brinde información coherente, concisa y clara por medio de campañas de prevención y de promoción a la salud, como las de vacunación o las de divulgación sobre los riesgos de epidemias o enfermedades, que sea apto para garantizar el correcto desenvolvimiento y la reincorporación a la vida social y de concretar un enorme cúmulo de recursos físicos, materiales, técnicos y humanos dedicados a la salud, que sean una estructura fiable y de cobertura con alcances universales. La salud de una población es además una condición indispensable para que los gobiernos implementen programas para alcanzar metas nacionales de crecimiento económico, educación, cultura, empleo, seguridad, bienestar, incluidos el desarrollo social y la misma salud. Para ello, los gobiernos dentro de su estructura generan políticas para conservar, prevenir o tomar medidas respecto a un problema sanitario inmerso en la población que presiden. Una política, en este contexto, puede ser definida como un propósito y acción de un gobierno expresado en programas. Estas políticas, al verse aplicadas en una sociedad, se determinan como políticas públicas y las cuales corresponden a la solución específica de cómo manejar asuntos públicos o situaciones socialmente problemáticas, es decir, se encuentran ancladas en asuntos que quieren resolver o al que se quiere dar una respuesta, o sea, la presencia de un problema público. Las políticas de salud pueden ser definidas por aquellos procesos construidos de forma colectiva como iniciativas, decisiones o acciones respaldadas y legitimadas por el Estado para dar respuesta a problemas socialmente reconocidos de salud de una población. Para que éstas surjan es indispensable, pues, en primera instancia, que sean reconocidas, el reconocimiento del problema sanitario en una población, mismo que a su vez está determinado por diferentes magnitudes. En otras palabras, las políticas de salud deben de ser secundarias o atender o contemplar la cantidad de habitantes hacia las cuales van a ir dirigidas, la severidad del problema identificado, la letalidad del problema y el grado de impacto que genera este problema. En el origen de las políticas en materia de salud, Howlett y Ramseth mencionan que el proceso de la generación de las políticas tiene 3 etapas. Una política de salud primero, después de ser identificado el problema, debe de formularse, es decir, de hacerse la estrategia para solucionar el problema. Una vez teniendo la estrategia, hay que llevar a cabo la implementación con todos los recursos y las condiciones que esto significa, y por último, una evaluación a la estrategia.
En la formulación de las políticas o de una política en salud, debemos de tomar en cuenta de que su construcción es colectiva, como iniciativa y decisiones y acciones del pueblo o de la ciudadanía, respaldadas y legitimizadas por el Estado para dar respuesta a un problema que fue socialmente reconocido por la misma población. Su formulación y toma de decisiones debe de estar basada en la racionalidad técnica y esta en relación con la racionalidad política. Sin embargo, muchas veces la segunda se impone sobre la primera. Implica la complejidad de los actores y sus acciones, en donde influyen aspectos ideológicos, políticos y de índole de recursos. Y la evaluación permite conocer, para favorecer o criticar muchas veces a los actores. Y esta, la política, debe de estar encaminada a la solución de un problema, influenciada por diversos actores y sus intereses, y habrá políticos que compitan entre sí, incluyendo cuando se trata de mantener un status quo como respuesta al problema. Es importante tener en cuenta, pues, que en la formulación de una política en salud se necesita establecer el diagnóstico, las posibles soluciones y los objetivos que se persiguen. En relación a la implementación de una política pública, Godwin, Bowman y Lester la definen como la puesta en marcha de programas para llevar a cabo políticas de cualquier orden público, donde a mayor número de actores será más compleja su puesta en marcha y el logro de los resultados también se verá influido. Sin duda, al llevar a cabo políticas públicas se puede tener impacto en muchas áreas y no solo en las áreas de la salud. Se impacta principalmente en las relaciones sociales, en las relaciones económicas o en la economía familiar y del país. Godwin y Gunn señalan varias condiciones necesarias para implementar una política y lograr su sustentabilidad. Estas son el conocimiento de los objetivos, la ausencia de restricciones en el entorno, la comprensión y consenso de los objetivos, una buena teoría de causa y efecto, la definición clara y la coordinación de las acciones, el acuerdo entre los subordinados y la autoridad, las limitaciones tecnológicas, la diversidad y cantidad de problemas, el tamaño inapropiado de la población objeto, la falta de recursos humanos, la falta de soporte político, económico y social, así como los conflictos interinstitucionales que puedan surgir de las políticas. Básicamente existen tres modelos de implementación de las políticas públicas, que son el modelo jerárquico, el modelo participativo y el modelo evolucionista o incrementista. En el modelo jerárquico, las políticas se forman en el gobierno y son implementadas por entes gubernamentales. Se niega el papel que juegan los diferentes actores en el proceso y se asume que el proceso de política es lineal, no participativo. En el modelo participativo, al contrario, se enfatiza la importancia de los actores en la implementación, especialmente los actores locales. Puede redefinirse la metodología y los objetivos de acuerdo a la situación local, es decir, las políticas se adecúan a diferentes procesos de acuerdo a las características poblacionales o del medio ambiente. Y la implementación es interactiva y no lineal y supone permanentes acciones de negociación, de consejo y solución de conflictos. El modelo evolucionista o incrementista es una combinación de los dos modelos anteriores, en donde se entenderá mejor una situación continua que involucra la negociación entre quienes buscan poner en marcha el proyecto o la política y quienes dependen de la política de salud. Es un proceso de negociación, pues, entre los responsables y los involucrados y afecta o está afectada por el mundo externo y las restricciones del contexto institucional. La evaluación se debe de entender como un proceso continuo de medición o de comparación. El Consejo Científico de Evaluación francesa
lo define como la actividad de recolección, análisis e interpretación de información relacionado con la implementación y el impacto de las medidas que apuntan a actuar sobre una situación social, así como la participación de medidas nuevas. La evaluación no solo contempla objetivos y finalidades con los resultados y la realidad en la que se desarrollan, también la determinación sistémica de pertenencia, eficiencia, eficacia e impacto en los cursos, fundamento teórico y metodológico. Y aunque generalmente se le considera en la etapa final, no es tal, ya que puede y debe de llevarse a cabo desde la formación del proyecto, durante la implementación y al final. Por eso se consideran 3 momentos de la evaluación: la ex ante priori o a priori, la concomitante o continua y la ex post o retrospectiva. La evaluación ex ante priori coincide con el diagnóstico, se da antes de iniciar, facilita la prospectiva y reduce los riesgos y analiza las opciones en función de la eficacia, el impacto reversible y la relación con otras políticas públicas. La evaluación concomitante se lleva a cabo durante la puesta en marcha. Controla el desarrollo de los procesos, permite hacer ajustes, seguimiento de los recursos, puede ser continua o periódica, continua sin interrupción o periódica cuando se establecen lapsos, por ejemplo, cada tercer día o cada semana para llevar a cabo la revisión, y puede ser interna cuando la realizan los mismos trabajadores o los mismos personal que recibe el apoyo o que está involucrado, o externa cuando se contrata a una compañía o se hace por pares de otras localidades o de otras instituciones. La evaluación ex post o retrospectiva es posterior a la ejecución. Su objetivo es generar conocimiento para las próximas políticas y requiere de un protocolo que generalmente se establece desde la creación de la política y en relación a los objetivos a alcanzar. Las dimensiones de la evaluación pueden ser de los medios que utilizamos, de los resultados obtenidos en relación a los objetivos propuestos o respecto a los objetivos, del impacto que causó el alcanzar los objetivos o cómo alcanzamos los objetivos, de los efectos previstos y no previstos frente a los medios utilizados y la de satisfacción de necesidades por parte de los usuarios. Las políticas nacionales de salud deben de contemplar que la pirámide poblacional está cambiando y cada vez tenemos más población adulta. Que la desnutrición y las infecciones, que eran las principales causas de morbimortalidad en años anteriores, ahora pasan a segundo lugar, siendo primer lugar las enfermedades crónico y degenerativas. Que la mortalidad infantil se ha modificado, disminuyendo importantemente con el advenimiento de los antibióticos, que sigue en aumento lesiones secundarias, accidentes y violentas, que hay una demora real en la atención y que el rezago de infraestructura en nuestro país es muy importante. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 contempla la universalidad de los servicios médicos con la mejora de las condiciones de salud de la población, con servicios eficientes, con calidad y seguridad al paciente, con reducción de la desigualdad en el tratamiento de los ciudadanos y evitar el empobrecimiento por medio de evitar gastos catastróficos, así como garantizar que contribuyan a la terminación de la pobreza de la ciudadanía. Otro punto es mejorar las condiciones de salud, fortaleciendo los servicios no personales de salud para reducir el riesgo sanitario, incrementando los valores de los indicadores de los programas nacionales de salud, como el aumento de la esperanza de vida de 1.5 años al final de este periodo, disminución del 15% de las muertes por enfermedades del corazón después de los 65 años, disminución del 20% de la velocidad de mortalidad por diabetes, disminución del 10% del consumo de drogas en jóvenes y adolescentes, incremento al triple la detención de cáncer por mastografía en pacientes de 45 a 65 años y disminución del 27% de la mortalidad por cáncer cervicouterino
en pacientes de 25 años y más, así como reducir el 15% de las muertes por accidentes en los jóvenes y en edad productiva. Otro punto del Plan Nacional de Desarrollo es brindar servicios de salud eficientes con calidad, calidez y seguridad para el paciente, que contempla estrategias de calidad total y continua, evaluación dirigida al personal médico, de enfermería y de otras áreas, a los usuarios y a las instituciones en general. Favorecer la innovación tecnológica y de servicios, abasto oportuno y eficiente y análisis de costos, eficiencia y eficacia. Otra es la reducción de la desigualdad en salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y en riesgos vulnerables, evitando el rezago y enfermedad relacionadas con la pobreza, privilegiando grupos marginales como adultos mayores o con personas con discapacidad, planificación familiar, disminución de la mortalidad materno-infantil, prevención de abortos provocados por medio de prevención de abortos clandestinos, atención adecuada al embarazo y creación de redes de integración en el combate al consumo de drogas. Otro punto importante es evitar el empobrecimiento por la disminución de pagos de los usuarios de gastos catastróficos en la atención médica, por la portabilidad de sistemas de aseguramiento entre el IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud y otros servicios públicos, el acceso universal a los servicios de salud y la homologación de la calidad en las diferentes instituciones. Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y el desarrollo humano en México, por medio de la prevención de enfermedades que generalmente van a disminuir la capacidad laboral, prevención de riesgos de trabajo que puedan causar mutilaciones e incapacidades, consolidar la investigación y la generación de patentes, instalaciones de laboratorio de bioseguridad, y el IMSS cambiará la atención por la prevención por medio de la creación del PrevenIMSS, reorganización de sus áreas y la focalización en atención de cáncer y hemodiálisis. De igual manera, las políticas de salud en América Latina han cambiado en la búsqueda de la consolidación de paquetes básicos, vinculación con los actores del área de la salud y actores que puedan intervenir en el área de la salud, el fortalecimiento del área de atención primaria en algunos países, la prevención de enfermedades transmisibles, el control de los vectores de transmisión, el control de infecciones respiratorias, de infecciones de transmisión sexual, el control y vigilancia de enfermedades no transmisibles, control del tabaquismo, lo cual ha sido un éxito generalizado, el control en los accidentes, las políticas de prevención de muerte materno-infantil, la atención de pueblos indígenas.